Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16 al 34. Dice la palabra de Dios: Una vez que nos dirigíamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía poderes de adivina y daba muchas ganancias a sus patrones, adivinando la suerte. Caminando detrás de Pablo y de nosotros, gritaba: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y nos predican el camino de la salvación. Esto lo hizo muchos días, hasta que Pablo, cansado, se volvió y dijo al Espíritu: En nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Inmediatamente salió de ella. Viendo sus dueños que se les había escapado la esperanza de negocio, tomaron a Pablo y Silas, los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres están perturbando nuestra ciudad, son judíos y predican unas costumbres que nosotros, romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se reunió contra ellos y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de una buena paliza, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Recibido el encargo, los metió en el último calabozo y les sujetó los pies al cepo. A medianoche, Pablo y Silas recitaban un himno a Dios, mientras los demás presos escuchaban. De repente, sobrevino un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión. En ese instante se abrieron todas las puertas y se les soltaron las cadenas a los prisioneros. El carcelero se despertó y al ver que las puertas abiertas, empuñó la espada para matarse, creyendo que se habían escapado los presos. Pero Pablo le gritó muy fuerte: No te hagas daño, que estamos todos aquí. El carcelero pidió una antorcha, temblando, corrió adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó afuera y les dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le contestaron: Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú con tu familia. Enseguida le anunciaron a él y a toda la familia el mensaje del Señor. Todavía de noche se los llevó, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. Después los llevó a su casa, les ofreció una comida y festejó con toda la casa el haber creído en Dios. Hermanos, Pablo y Silas están predicando, pero había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Una mujer que cada vez que Pablo y Silas estaban ellos en misión evangelizando, ella iba detrás gritando: Son hombres que predican un camino, el camino de salvación. Y aparentemente, lejos de a Pablo disgustarle, le debería de haber gustado, porque se supone que ella estaba, entre comillas, dando testimonio, estaba ayudando, pero no era así, porque Pablo había identificado la fuente, la raíz de esas palabras. Pablo estaba ejerciendo discernimiento. ¿Lo que decía esa mujer era verdad? Sí. Lo que ella gritaba detrás de ellos era verdad. ¿Son siervos del Dios Altísimo? Cierto.
Y predican el camino de salvación también. Otras traducciones dicen, predica un camino de salvación. Y tal vez ahí estaba el error. Porque Jesucristo no es un camino de salvación. Jesucristo es el único camino de salvación. Pablo no permite que esta adivina le diga palabras. No permite que la fuente de esta adivina, de esta mujer que está recurriendo a un poder de oscuridad y de tinieblas, proclame ningún mensaje. Esta mujer era una esclava que traía dinero a través de su adivinación a su dueño, a su amo. Entonces un día ya Pablo se cansó, la miró y dio la orden para que el espíritu que habitaba en ella, que era un espíritu de adivinación, saliera. Inmediatamente el espíritu salió. La mujer quedó libre, pero los dueños de esta mujer esclava que tenía el espíritu de adivinación se disgustaron mucho porque ella adivinaba, ganaban dinero y los amos, los dueños de esta esclava, ganaban dinero con eso. Cuando vieron que la mujer había perdido esa conexión, esa cadena con la adivinación, con ese espíritu maligno de adivinación, ellos montaron en cólera y buscaron una forma para acusar a Pablo y a Silas y de esa manera decir, estos son judíos, estos están enseñando cosas que van en contra de nuestras costumbres romanas, nosotros tenemos otra costumbre y están perturbándonos. Y les hacen caso. La gente, muchos de los magistrados, entonces los van a desnudar y los van a golpear, los azotan. Y dice la Biblia, después de una buena paliza, o sea, los molieron a golpes, luego de eso los llevan a la cárcel. Y cuando los llevan a la cárcel, hablan sus castigadores, hablan con el carcelero y le dicen, le ponen especial énfasis. Estos hombres los cuidas, los vigilas muy bien, no se te vayan a escapar. Bien advertido estaba. Y le dice, ten mucho cuidado. ¿Qué hace el carcelero? Dice la Biblia que él los metió en el último calabozo, al fondo, en la fosa más profunda, porque había así como pisos. Y a Pablo y a Silas los ponen al fondo, en lo más profundo. Y la última fosa era la peor de todas, porque todos los desperdicios, todos los desechos caían hasta la última fosa. Y dice que no contento con eso, les puso un cepo, los aseguró, algo muy incómodo. Y así están Pablo y Silas, están presos, están maltratados, los han golpeado de una manera brutal y están atrapados en un cepo. Están en un lugar oscuro, frío, húmedo y maloliente. Están en una situación pésima, horrible, es lo peor, y todo por estar predicando el nombre de Jesús. Dice que a medianoche, versículo 25, usted subrayelo eso en su casa. A medianoche, Pablo y Silas recitaban un himno a Dios. Pablo y Silas cantaban, entonaban cánticos, entonaban alabanzas. Pablo y Silas, en la peor condición que se podía encontrar, no se estaban quejando, no estaban renegando, no estaban diciendo qué mala suerte, qué mal nos está yendo. Ellos dicen que cantaban alabanzas, cantaban himnos. Y todos, dice el texto bíblico, es muy bonito porque dice que todos los demás presos escuchaban esas alabanzas. Escuche bien, cuando alguien tiene a Dios en su corazón y alaba a Dios,
es libre. Aunque aparentemente las circunstancias sean adversas, sean negativas, sean de esclavitud, el que ama a Dios, alaba a Dios, es libre. Los otros hombres que estaban presos con él escuchaban esas alabanzas. ¿Cuántas veces tus amigos, tus familiares, las personas que tú amas y quieres, no comprenden cuando tú dices gloria a Dios, bendito sea Dios, todo es el Señor? No lo comprenden. Ellos son como presos que solo escuchan tus alabanzas. Pero esas alabanzas no están en el aire, no quedan en el aire. Dice que de pronto, versículo 26, sobrevino un terremoto que sacudió los cimientos. Y esto nos remite capítulos antes, cuando los apóstoles también reciben una mala noticia que Pedro les dice a la comunidad cristiana que han sido amenazados y que no pueden predicar, y dice que la comunidad se puso a alabar a Dios, a orar a Dios, y en ese momento dice la Biblia que tembló el lugar. Otra vez, es un momento de dificultad, es un momento de obstáculo, es un momento de persecución. Y Pablo y Silas saben lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Alabar a Dios. Y luego de esa alabanza, el lugar tembló, retumbó, como antes había pasado con Pedro, ahora es con Pablo. Porque los primeros cristianos sabían muy bien que alabar a Dios hay una consecuencia. Alabar a Dios no queda en el aire. Alabar a Dios hay una manifestación de Dios. El autor sagrado lo manifiesta como terremoto. No es la primera vez tampoco que la Biblia menciona que cuando Dios se aparece hay un terremoto. Cuando Cristo muere, dice que hay un movimiento telúrico también. Cuando Elías se va a encontrar con el Señor, también hay un fenómeno telúrico. Y así podemos encontrar cuando el pueblo de Israel, con Josué a la cabeza, le dieron 7 vueltas a Jericó. Dice que ellos alababan a Dios y las murallas cayeron como en un sismo. ¿Qué nos quiere decir la Biblia? Cuando usted alaba a Dios en medio de su dificultad, en medio de sus problemas, en medio de una crisis, en el peor momento de su vida, en la fosa oscura, era la medianoche, el momento de mayor silencio, era la noche plena. Todos estos signos nos dicen que la situación era límite, era una situación de caos, de desgracia. Y sin embargo, Pablo y Silas habían aprendido muy bien de los primeros cristianos que la clave no era lamentarse, no era renegar, no era huir, la clave era alabar. Y cuando viene este terremoto, dice que las puertas se abrieron porque los cimientos quedaron sacudidos. Y en ese momento se soltaron las cadenas de los prisioneros. No solamente las cadenas, el cepo de Pablo y Silas, sino de todos. Hermanos, qué tremenda noticia. Allí donde hay un hombre, una mujer que alaba a Dios, alrededor también son liberados. Allí, en una familia donde uno de ellos, sus integrantes, están convencidos que el poder de la alabanza puede mover montañas, allí los que le rodean también son liberados. Entonces, ánimo, porque tú esta noche, en este momento que estás viendo este video, ten en cuenta que tal vez puedas ser la única persona en tu centro de trabajos, en tu lugar de estudios o en tu familia. Eres el único que conoce a Dios. Eres el único que ora. Eres el único que lee la palabra. ¡Ánimo! Porque en este momento Dios te está confirmando que debes de continuar
alabando y orando, porque si tú perseveras, vendrá ese gran remesón que hará que todos los demás familiares, la gente que está a tu alrededor, compañeros de trabajo, amigos de estudio, compañeros de estudio, sean liberados. Porque Dios nos ha puesto en un lugar para dar luz, para dar esperanza. Cuando en ese momento se despertó el carcelero. El carcelero se despertó, había estado profundamente dormido y ve las puertas abiertas y él dice, se escaparon. Un hombre que tenía a cargo la cárcel, si se le escapaban los presos, no solamente él pagaría con su vida, también su familia. Sería torturado, maltratado, deshonrado y le arrebatarían todo. Él se da cuenta que vienen momentos difíciles, toma una decisión, saca la espada para quitarse la vida. Dice, me voy a matar, porque si me agarran me van a torturar y van a hacer muchísimo daño a los demás, a mi familia. Por eso se quería quitar la vida. Él sabía muy bien que había consecuencias severas, no solo para él, sino para sus seres queridos. Esta es también una actitud. Cuando una persona cree que tu destino ya no tiene ninguna salida y tú crees que lo mejor es rendirte, apartarte por bien de tu familia, es todo lo contrario. Nunca debes de bajar los brazos, nunca debes dar por terminada una batalla espiritual. Continúa y persevera. Este hombre, el carcelero, se estaba dando por vencido porque decía, mejor me quito la vida porque si no va a haber consecuencias contra mi familia. Y es donde Pablo dice que gritó muy fuerte. Pablo se daba cuenta de lo que iba a pasar. No te hagas daño, estamos todos aquí. No nos hemos escapado. Donde ha visto que presos que tienen la oportunidad de liberarse se quedan. Y es porque cuando hay personas que aman a Dios, sirven a Dios, alaban a Dios, irradian fe, irradian poder de Dios, irradian luz. Y los otros presos estaban impactados con lo que habían experimentado, estaban tocados profundamente ante el testimonio de alabanza de Pablo y Silas. Ninguno se fue. Pablo tenía una autoridad en ese momento en la cárcel. Cualquier preso pudo haber dicho, me escapo. No es mi problema que el carcelero muera o quiten la vida a su familia. Yo me escapo. No se fueron. La Biblia no dice que esos presos después los liberaron. No. Estaban presos y se quedaron presos. Pero otra vez les repito, Pablo y Silas alababan a Dios, estaban en la cárcel, pero eran libres. En cambio, los otros presos que escuchaban estaban presos. Pero ahora que estaban libres y podían irse, se quedaron. Quiere decir que esos presos encontraron el poder de Dios, el amor de Dios. Y ahora, aunque físicamente estaban en una cárcel, su corazón era libre. Dice que el carcelero pidió una luz, una antorcha. Temblando, corrió adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Es simbólico también y muy bonito cómo este carcelero dice, una luz, necesito una luz. Y la luz de todo creyente es la palabra de Dios, es la Biblia. La palabra de Dios ilumina nuestro camino. La palabra de Dios es esa lámpara, dice la Biblia, Salmo 119, versículo 105. La palabra es lámpara, es antorcha. Él pidió una luz. Es una manera de decir, Él está pidiendo la luz de la palabra. Y se confirma porque luego dice que el carcelero los lleva afuera y hace esa pregunta
que creo que muchos de nosotros realmente nos importa. Esta es la pregunta que a muchos de nosotros realmente nos importa y es la más significativa. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué debo de hacer? Quiero ser libre como tú. Quiero salvarme. Quiere decir que el carcelero también había escuchado las alabanzas, sino cómo es que pide la salvación a Pablo y a Silas. Porque el carcelero estaría escuchando esos cantos de alabanza y él diría, ¿por qué cantan? Ya estaría siendo cuestionado en ese momento. Pablo y Silas respondieron, cree en el Señor Jesús y te salvarás, y también tu familia. Esta es la gran promesa de Dios para nosotros esta noche. Cree en el Señor Jesús y tu familia se salvará. Cuánto amor de Dios, cuánta misericordia de Dios está derramando en este momento para ti. Si crees en Jesús el Señor como tu único Salvador, como tu único Dios, como el Cristo, el Salvador y Mesías, tú te salvarás y también tu familia. Si tú decides abrir tu corazón y dejar que Dios se manifieste en ti, tú te salvarás y también tu familia. Y por eso dice que el carcelero llevó a Pablo y a Silas para que predicaran a su familia. Muchas veces yo invito a las personas que ven estos videos, estas transmisiones, comparte con tu familia, comparte con tus amigos. Esto es lo que hace el carcelero. Llevó a Pablo y a Silas, lo llevó a su casa, hizo que su familia escuche el mensaje y luego su familia y él se bautizaron. Por eso es muy importante este momento para ti, porque este mensaje ha llegado en el preciso instante de tu vida, ha llegado en el momento, no antes, no después, ha llegado hoy para ti, para que tú escuches, para que tú veas, para que tú experimentes la misericordia de Dios y para que aprendas todo lo que puede suceder cuando alguien empieza a alabar a Dios. Porque el cielo no se queda estático. El cielo no es de acero. El cielo responde cada vez que ve al pueblo de Dios alabar, cada vez que ve a sus hijos levantar sus manos humildemente, ingenuamente, y levantarlas a Dios para proclamar las maravillas. El cielo no se mantiene indiferente cada vez que sus hijos alzan sus manos y alaban a Dios. Siempre hay una respuesta. Siempre Dios se encarga de romper nuestras cadenas, liberarnos del cepo y sacarnos de la fosa más oscura, de la fosa más profunda, llena de pestilencia, esclavos, presos. De allí Dios nos rescata y nos hace instrumento de luz, instrumento y testimonio del poder de Dios. Quiero invitarte a que descubras el poder de la alabanza. ¿Cómo podemos alabar a Dios? Es tan sencillo. Es simplemente dejar que tu corazón le diga a Dios palabras espontáneas que broten desde el fondo de tu corazón, agradecido por lo que Dios es, por lo que hizo, hace y hará en tu vida. Independientemente de los resultados, independientemente de lo que veas. Y si estás en la fosa más profunda, en la medianoche, en medio de cadenas, alaba a Dios y verás cómo Dios
hace remecer esa situación y te liberará y traerá bendición, no solo para ti, sino para las personas que te rodean. Por eso levantamos nuestras manos, porque es un gesto natural. ¿Se ha dado cuenta cuando en el deporte, en el estadio, se hace un gol, se anota un gol? Las personas que están en las tribunas espontáneamente y en su casa, si lo están viendo en televisión, levantan los brazos. Cuando alguien alcanza un triunfo, instintivamente levanta los brazos, porque levantar los brazos es un gesto, una señal de triunfo, de victoria. Es instintivo. Levantamos los brazos porque decimos: Cristo Jesús ha reinado, reina en mi vida, ha triunfado en mi vida, y esta situación no determina mi futuro. Esta situación que vivo ahora, esta enfermedad, esta crisis económica, esta crisis matrimonial, no determina mi destino final. Levanto mis brazos para proclamar la victoria de Dios, el triunfo de Dios. Puedo tener cadenas, puedo estar atado, puedo estar al límite, pero levanto mis brazos y doy gloria a Dios y doy alabanza a Dios, porque sé que Dios me va a liberar y me va a sacar de esta fosa, me va a rescatar. Y no solamente Dios es capaz de hacer eso en mí, sino alrededor mío. Por eso, cualquiera sea tu situación en este instante, y si es una situación de crisis y de límite y de desesperación y de temor, ánimo, levanta tus brazos y empieza a proclamar la victoria de Dios en tu vida, en tu trabajo, en tu economía, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu cuerpo, en tu salud, y verás las maravillas de Dios. Hermanos queridos, Dios nos ha regalado el don de ser conscientes que alabamos a Dios. Las aves alaban a Dios, los peces alaban a Dios, los mamíferos alaban a Dios, todo lo creado alaba a Dios, pero ellos no son conscientes que alaban a Dios. Tú y yo somos conscientes que estamos alabando a Dios, y esto es lindo porque tú y yo somos como el director de la orquesta, que toda la naturaleza alaba al Señor. Pues tú eres el director que levanta los brazos y dices: gloria a ti, alabado seas, santo y poderoso eres mi Dios y mi Rey. Y tú estás llamado, estás llamada a dirigir la alabanza, esta hermosa alabanza por toda la eternidad. En el cielo, lo que vamos a hacer no es ver deporte, televisión o descansar. En el cielo, por toda la eternidad, vamos a alabar a Dios. Lo hermoso es, si tú dirás: oiga, ¿y me cansaré? Nunca nos vamos a cansar de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido creados para ser, como dice la carta a los Efesios, alabanza de su gloria. Esta es tu vocación, ser alabanza de la gloria de Dios. Ánimo, hermanos, porque hoy vamos a abrir el corazón y a permitir que el Espíritu Santo nos auxilie para alabar y orar al Altísimo. Amén. Amén.